Seguimos en Naciones Conectadas y ya llegó nuestro invitado, que como decíamos con Flor, es un invitado de lujo y es una palabra autorizada para todo lo que tiene que ver con la historia de Bahía Blanca, los inmigrantes italianos en Argentina. Ya le damos la bienvenida a César Pugliafito. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicas? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, porque sabemos que estás muy ocupado, muy ocupado. En una semana tan especial, ¿no? Lo están planteando, ¿no? Una semana muy fuerte para la colectividad, las sensaciones y en estos tiempos donde hubo cambios en las ciudadanías y demás, y el referendo, y lo que siempre la colectividad significa en Bahía Blanca, ¿no? Tener mucho trabajo. ¿Cuántos festejos, cuántas cosas lindas pasaron, no? Sí, la verdad que sí. Mira, no es muy común que en todas las ciudades tengan una percepción de lo que es el 2 de junio y lo que significa la italianidad de nuestra ciudad. Sí. Fíjate que desde el 1830 y tantos ya venían, 1828 ya venían los primeros navegantes italianos. Los he encontrado con documentos. Sí, el 30 y tanto encontramos a alguien que ya estaba trabajando en el hospital viendo con los números. Y después, bueno, llega obviamente la Legión Italiana y eso en 1856 significó un renacer de Bahía Blanca, una segunda fundación que lleva a cristalizarse en 1884 con la llegada del ferrocarril, ¿no es cierto? Entonces, hay documentos de 1880, 1890, donde toda la Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca, tenía las banderas y ponía las banderas tricolores y había actos donde estaban los presidentes de las autoridades, de las asociaciones, pero estaba el intendente y bueno, y está sucediendo lo mismo acá. Claro. El día lunes estaba Federico Susbieles, nuestro intendente, y tantísimas autoridades militares, eclesiásticas, de los todo. Chicos con las banderas en los precioso, colegios, sí. Precioso y bueno, el cónsul generó un clima muy especial también, ¿no? Sí, Nicola sí. Bazzani. Sí, le mandamos un saludo al cónsul que en realidad él está haciendo un trabajo, lo contaba en uno de los programas, sobre todo por lo que pasó, la inundación y bueno, todo lo que la comunidad italiana hizo. Así que, la verdad que son, como contaste el año pasado, la comunidad inmigrante más grande. Sí, de hecho podemos decir que la Argentina es el segundo país en cantidad de italianos después de Italia. Sí. Claro. O sea que somos 1.200.000 ciudadanos italianos. En Bahía Blanca, ciudad, estamos a 30.000 aproximadamente y estamos a nivel circunscripción consular Bahía Blanca, que es toda la Patagonia, La Pampa y la sexta sección electoral, realmente nos lleva a cerca de 89.000. Entonces no todos tienen el sentimiento, ¿no? Vamos a decirlo claramente, pero hay número como para que haya un núcleo fuerte. Sí. Me gusta que lo que hablábamos con Flor recién, que seguimos, aunque por ejemplo yo tengo apellido español, todos tenemos abuelos o alguien de la familia que lleva el apellido italiano y que también tenemos las tradiciones de, por ejemplo, en la casa de mi esposo se hace la bañacauda, o en la casa de Flor los tallarines de la abuela. Es como ese arraigo de la tradición tan especial. Sí. Y bueno, eso mismo que yo les mencionaba, ¿no? Se celebra el 2 de junio como lo están haciendo ustedes también. Claro. El 3 con lo de Belgrano, después les cuento si quieren. Sí. Pero básicamente la colectividad sigue adelante. Es impresionante cuando surgió lo del agua. La ciudad de Fermo juntó fondos para Bahía Blanca. La colectividad nos llamaban, nos mimaron de toda forma, y los amigos o los parientes desde Italia.
cuando fue esto tan catastrófico para nosotros. Así que el vínculo es enorme. Sí. Mira, les puedo contar algo. La mitad más o menos del año pasado, un señor viene, me llama por teléfono, por mail, hacemos el contacto, nos llamamos desde Génova, porque quería conocer a la nueva Roma. Bien. Entonces, vos fíjate que todavía esté ida y vuelta. Y digo un ejemplo en primera persona, que no soy el único, por supuesto, pero la cantidad de gente, chicos que están estudiando acá, y los que vienen los parientes y bahienses que se fueron, y en toda la jurisdicción sucede también, ¿no es cierto? Nosotros somos un capital, más allá de que en el último tiempo el gobierno nos maltrató un poquito, bastante. Pero todos, la mayoría de los que tenemos los parientes, hemos sido 1, 2, 3, 4, 5. Y esos son decisiones de uno, porque es difícil llevar toda la familia. Por supuesto, y eso para nosotros es un capital. Claro que sí. Y ellos a veces, no todos, pero cuando vienen los cónsules, y muchas veces vienen a Bahía Blanca, por ejemplo, y en Rosario, puede decir, en Buenos Aires y en tantísimas localidades, en toda la Patagonia también, como Ushuaia mismo también tenemos una muy buena sociedad italiana, brillante, que trabaja muy bien, no tantos como nosotros, pero bueno, lo mismo en Bariloche, Villa Regina, que es verdaderamente es vivamente italiana, ¿no? Villa Regina. Entonces, todo ese capital que nosotros entendemos, y ellos se dan cuenta a veces cuando en un acto, y lo dijo don Nicola Bazzani, con toda esa don de gente que tiene, dice, me emocioné cantando por primera vez el himno de Italia, fuera de Italia. Y se emocionó porque lo cantaban todos los chicos que estaban ahí, todos los muy grandes que estaban ahí, los que estábamos grandecitos también, y todos cantamos con alegría los dos himnos. Claro. Porque sono le due passioni, las dos pasiones. Sí, el corazón partido. Claro, y eso es algo extraordinario, porque podemos seguir diciendo, somos argentinos, y a la vez podemos decir que tenemos esa italianidad. No soy nacido en Italia, no obstante, hoy estoy hablando con mis primos. Claro. ¿Entendés? Porque ahora el Etna está haciendo ruido cerca de donde estamos nosotros, en Sicilia. Y bueno, están todos, eso es claro. Al punto, miren con lo que se puede encajar esto y con tantas otras cosas, constructores, artistas, deportistas, pero nuestros héroes de guerra. El capitán Giacchino era hijo de un italiano, descendiente italiano, claro. Entonces, como decía Daniel Serri, o Cerri, como se dice en italiano, fundador de la ciudad de Cerri, fue el único legionario de esos años 1856. Él llegó en 1858, solito venía en un barco de Polizonte y llegó a Buenos Aires. Serri, que lo habrán visto en una foto muy delgado, con bigote, barba, una persona vieja no, pero tenía 16 años cuando llegó. Chiquito. Solito, se había escapado de la casa y vio en Buenos Aires, se perdió, no veía nada en el puerto, ¿dónde salgo? Y encontró unos italianos, unos militares con uniformes que estaban hablando en italiano. Se acercó, lo vieron con hambre, se sentó, y al otro día estaba en la Legión Italiana y vino para Bahía Blanca. Y él, que estuvo en las guerras civiles, que estuvo en las campañas y la defensa de Bahía Blanca y demás, ¿no? Él decía a los periodistas que lo acusaban de que era italiano, pero que no podía hablar de la Argentina. Y dice, yo puedo hablar de la Argentina porque toda la sangre italiana ya se me escapó, ya la perdí en las guerras defendiendo a la Argentina. Estuvo en la guerra del Paraguay además. Mira. Entonces ustedes fíjense
lo que significa para nosotros. Como lo dijo el presidente Mattarella cuando vino hace ya unos años a Bariloche y tuvimos la bendición de que el mismísimo presidente de la República haya llegado a nuestra jurisdicción consular y dijo, no sabemos dónde empieza Italia, dónde termina Argentina, porque es exactamente una misma cosa. Sí, sobre todo porque, como decíamos con Ceci, no hay... o nuestros bisabuelos o los padres de nuestros bisabuelos vinieron acá, entonces ya es como ¿qué decirte? Es como dos países juntos, ¿entendés? Claro. Y bueno, para el que no sabe... Alguien decía, perdóname, alguien, ¿sabés? A propósito de lo que vos decís, alguien decía que Italia es el tío que nos daba todos los gustos, claro. Es decir, y nos malcriaron. Claro. Mira. Para el que no sabe o no está al tanto, obviamente, ¿por qué se conmemora el Día del Inmigrante? Muy importante eso, porque además es el Día del Soldado Argentino, porque el 3 de junio de 1770 nació Manuel Belgrano, que para mí más que un militar es un estadista argentino, un hombre que se sentía muy orgulloso desde su uniforme y de su deber cuando él era una persona de una genialidad extraordinaria. Hablaba muy bien en italiano. El papá era Domenico Belgrano Pieri y realmente él había estado en Europa, fue también diplomático argentino en 1815 y, en fin, una persona que en todos los lugares que vemos de esos años, de lo que es progreso, de lo que es una visión hacia una nación, está la palabra de Belgrano, ¿no? Totalmente. El aceite, el cuidado de las mujeres, el respeto a las leyes, la cultura. Era para él importantísimo fundar escuelas de marineros, pero de oficios en general, ¿no? Él mismo hacía las técnicas de su papá con la oliva. Claro. El papá era genovés. Sí. Así que de ahí, y como dijo un embajador, realmente es uno de los frutos más importantes que Italia le dio a la Argentina. Sí, sobre todo la tolerancia con los pueblos originarios y con los que venían de afuera junto con los que ya estaban. Claro. Sí. Esa parte es importante también. Sí. Él tenía algún problema con los soldados morenos, pero tanto Castelli como San Martín también le pedían en Buenos Aires, porque tenían muchos soldados de color africanos, los negros, vamos a hablar claramente, y fueron brillantísimos. Entonces San Martín le manda una carta, y Castelli en su momento también al director supremo, como diciendo, no puedo ascender a grados militares a los soldados africanos porque estamos defendiendo una casta a la cual estamos enfrentando, y por seguir esa, entonces Pueyrredón le dijo, sí, y de ahí más, y no se están invisibilizados en la historia, nuestros aborígenes también, en muchos aspectos, tanto acá en Bahía Blanca y a nivel nacional. Tenemos caciques héroes para Bahía Blanca, defenderse de Calfucurá. Ellos mismos padecieron horrores de los ataques de alguien genial que era Calfucurá, pero estaba enconado con Bahía Blanca. Entonces, como vos decías, Belgrano y esa generación de la Asamblea Año 13 es un regalo a nuestra historia, porque plantaron una república, los conceptos republicanos, respeto a todo, a todo como debería ser, y bueno, no se pudo llevar a una constitución rápidamente, pero los valores todavía de la Asamblea Año 13 nos podemos sacar pecho. Cuando en este país se recibió tanta gente, tiene que ver mucho eso. Claro que sí. Vos hace un ratito hablabas de un italiano que quería conocer la Nueva Roma y de los genoveses, de tantos genoveses que vinieron, que fueron los que nos contaste en algún momento, trajeron la alfalfa y otras cosas para poder plantar acá. Contanos un poco. Sí, los genoveses
De hecho, Bahía Blanca estuvo en una cosa muy extraña, no extraña, sino extraordinaria, mejor expresado. Ellos estaban peleando por la guerra del Risorgimento. ¿Qué era? La revolución nuestra para poder unirnos como país. Si bien sabemos que Roma, que Italia está 3.000, 4.000 años y todavía contamos historia. Roma ya tiene como ciudad 2.500, no me acuerdo ahora, hace poco, sí. 2.700. Sí, bueno, ya nos perdemos un centésimo o el otro. Un poco la fecha. Claro, pero es un montón. Es terrible, pero no tenían hasta el año 1860 la unidad italiana. Claro. Y ya habían peleado en el 48, que fue un fracaso enorme. Y pero todo desordenado al estilo italiano, no se habían puesto en contacto entre todos, pero sí surgió en 1848 una verdadera decisión de unir Italia. Estaba dividida en 3 países, en 3 lugares, los austríacos al norte, con los varones y títeres, digamos, en el centro con el Vaticano, digamos, pero era el rey del Papa, el reinado del Papa en sus tierras, no como lo pensamos ahora, no como Francisco. Es difícil entender imaginar, el caos que era eso, y al sur los Borbones, le tuve Sicilia con Nápoli y Sicilia. Claro. Y en esos desbordes tenían que salir a otros lugares. Por ejemplo, el mismo Garibaldi, en mes de julio, ya cuando los franceses venían a reponer de alguna forma, lo habían bajado al Papa, vos me imaginas. Claro, sí. Ahora, ¿quién podría ir a decirle a León XIV que lo vamos a derrotar? Derrocar, quiero decir. Así que Garibaldi, en las batallas, los franceses estaban tratando de tomar a Roma y dicen: el triunvirato, que había un gran pensador, Mazzini, Giuseppe Mazzini, un gran pensador de la Europa unida, lo llaman a Garibaldi cuando en sus memorias, lo pueden leer cualquiera de ustedes, están en castellano también, las memorias de Garibaldi, y dice: yo me estaba tratando de morir heroicamente, pero me llamaron del Parlamento, y él, que era teatral, cantaba simpático, con su cabellera roja, medio rubión y muy simpático. Qué personaje de haber sido, ¿no? Extraordinario, que además decía cosas teatrales que ni él mismo entendía de lo que estaba diciendo y estaba adelantándose al tiempo. Y esto es lo que les voy a decir. Dice: no podemos más, y estoy paragrafiando, no estoy diciendo palabras textual. Pero él dijo algo así: no podemos apagar el fuego que estamos viendo. Invito a todos los que quieren seguir la guerra, pero donde nosotros estemos, ahí estará Roma. Sin querer, porque no creo que en ese momento no sociológico, una visión, estaba haciendo una declaración de que la italianidad es una cultura global. Exacto, sí. Y todos... Yo no soy nacido en Italia, me cuesta hasta decir soy italiano, soy itálico. Claro. ¿Entienden? Sí. Y de ahí es eso, y vuelvo con esto para atrás de lo que decíamos, a veces no terminan de entender algunos dirigentes italianos, como otros no, que votaron en contra, por favor, a eso, no todos, que este sentimiento existe, y en ese risorgimento, los que no pudieron seguir la guerra y se vinieron muchos para acá, entre ellos Garibaldi, después los sucesores, Silvino Olivieri y demás, venían a generar en 1856 un punto de desarrollo, un polo de desarrollo en Bahía Blanca. Ellos querían con los genoveses ver la posibilidad, que eran navegantes, hablan de los vikingos, pero los genoveses han andado también. Sí. Y ellos, la propuesta era que querían armar una legión en Bahía Blanca, hacer un núcleo de una unidad que sería una brigada, 2 batallones o 3, como para reiniciar la guerra en Italia. Que iban a hacer un ataque desde Bahía Blanca, un acercamiento en este caso, que después lo hizo Garibaldi, ¿no es cierto?, en 1860, del norte. ¿A dónde llegó? A ver dónde pudo haber llegado.
a Sicilia. Ya. Ahí seguro que claro. tirás un fósforo y agarra bien. Claro. Garibaldo, de Garibaldo. Sí, no, olvídate, no. Así que bueno, eso es un poco es más, cuando yo presenté el libro de la Legión Italiana, tuve la suerte de estar en la Universidad del Studi Teramo, que me ayudaron mucho, donde nació Silvino Olivieri. Mira. Hicimos contactos y después, bueno, salió el libro, me ayudaron mucho y ellos mismos nos decían qué notable que en un periodo tan importante como el Risorgimento, o como decir, de las campañas de San Martín, que está muy estudiados. Exacto, y demás, sí. cómo tanto se escribió y todavía tenemos trabajos de investigación que sean novedosos, como no sabíamos que estaban armando un frente de ultramar. Exacto. Que es una cosa locura para esos tiempos. 11.000 kilómetros estaban pensando y guerreando y generando libros y propagandística también, ¿no es cierto?, que tenemos en la biblioteca. No, tremenda toda la bibliografía y todos los libros que vos escribiste, todos los que como historiador has recopilado. El último libro que presentaste el otro día en el museo, en el Café Histórico, ¿de qué se trata? Yo seguí trabajando con algunos aspectos de la Bahía Épica. Ajá. Porque en estos momentos es importante volver, y ahí me corro ya no solamente de la colectividad italiana, sino de toda la ciudad, ¿no? Y que además estamos de todas las, como ustedes aclaraban, ¿no? Tenemos esa italianidad, pero tenemos lo español también, claro, de tantas formas. Sí. Y bueno, un poco era hablar sobre la fortaleza, el napostá o el nampustá, como decían los tehuelches, y el clima. Bien. Y ahí hice tomando algunos elementos y otros puntos de ensayos que traté de tanto tiempo de buscar cosas más novedosas de Bahía Blanca, y que las hay, y queda mucho por hacer, que volvernos a esos orígenes heroicos. Y el 7 de marzo, lo que yo sentía desde hace, yo les podría decir, 25 años o 24 años atrás, cuando decidí voy a empezar a trabajar sobre la identidad bahiense. Bien. No es una cosa que lo saqué así, un librito y hablo de la identidad, sino yo venía de trabajar de Coca-Cola y dije, no quiero más estar en una multinacional, quiero ver si podemos encontrar color a lo nuestro, porque un investigador muy notable en Buenos Aires me dice, César, vos preguntás por el ejército de los Andes, esto, el otro, pero no estás mirando tu propia ciudad. Es Exacto. Extraordinaria la historia de ustedes. Y no la sabemos. Y Total. yo me quedé también, sí. Si bien había estudiado y sí. todo Bahía Blanca, donde entré a buscar y en el Archivo Generación encontrás de todo. Entonces, para cerrar la idea esta, y me emociono cada vez que lo digo, porque ese 7 de marzo fue una catástrofe, pero también encontramos cosas tan heroicas como dar la vida para poder ayudar al otro, como nos ha sucedido. Y ese heroísmo del aislado, porque se invisibilizó todo esto de si el aborigen era el que estaba en contra y atacaban acá, no, muchos defendieron acá. Sí, sí. Huichal. Fermín. Sí, también estaba, porque estaba con Ancalao, también está firmado. Tengo los listas de revista de todos ellos, de los indios amigos, los nombres de cada uno. Mirá. Pero, por ejemplo, en Bahía Blanca no tenemos una calle que se llame Tetruel o Tetruila. No. Estamos encontrando cada vez puntos de un linaje de todo el norpatagónico y sud bonaerense. Sí. Y él fue el que dio autorización a Estomba para pasar, después de unos tratados que hicieron con Juan Manuel de Rosas y cuando todavía no había empezado la guerra civil, con Juan Galo Lavalle,
y Total. empezaron a hablar porque Martín Rodríguez lo habían castigado a los tehuelches, pero en realidad los que lo castigaron del todo a Martín Rodríguez fueron los propios tehuelches porque les mataron la logística. Murieron 2 soldados de la campaña. Todos los otros que murieron fue por problemas de no comer, del Claro. frío, o porque se Sí, perdieron. Sí, sí, sí. Fíjense con qué sutilidad los destrozaron. No, por De- otro lado. Después tenemos los soldados negros. Claro. También tenemos toda la lista de cada uno de esos muchachos. Pero después estaba el cacique, también como les decía hace un rato, el cacique Tetruel, los araucanos que vinieron acá a fundar, no a malonear. Venancio Cañopán murió defendiendo Bahía Blanca. Estaban los soldados mesopotámicos Exacto. y algunos pocos europeos. Porque Eso acá sí. no es que vino, ¡wow! Vinieron jet set, Sí, sí, sí. venían de Venecia. No, no, no. Esta gente, no sé si tenían 6, 7, se estaba sacando más o menos 6, 7 dialectos o había que, Stomba tenía que hablar con cada uno en cada su idioma o de lo poquito de castellano que hablaban los otros. Exacto. Sí, sí, sí. O de alguna manera hacerse entender claramente, pues en ese momento no estamos hablando ahora que agarro Google o un libro, un Sí. diccionario O y pones saco. el celular y a Claro, ver, hablame. o sea, me imagino también que era difícil la comunicación en sí, sí. Claro, totalmente. Es un punto interesante lo que marcás, porque esa gente no creo que haya tenido mucho vínculo entre ellos contra todo esto, ¿no? Contra el aislamiento, estar en una guarnición militar aisladísima, pobrísima. Claro, eso sobre todo. Hambrunas. Y todo el factor importante era que se unieron por la supervivencia en este punto, pequeño, ¿no? sí, terruño, Entonces, como digo siempre. Y en ese 7 de marzo, ahí hay un ejemplo muy notable, una imagen. En 1859 llegó Charles Pellegrini, que fue el padre de uno de nuestros presidentes, que fue el que dijo que Bahía Blanca tiene que ser provincia, cuando todavía no era presidente, pero Pellegrini fue importantísimo para marcarnos un camino. ¿Qué decía? ¿Qué hacía este francés acá, Charles? Pero dejó algunos testimonios tan importantes. Charles Pellegrini y dijo, Bahía Blanca es una isla. ¿Por qué? Porque tenían la postá. Claro. De los dos lados. Esto es una isla. Y todas las islas que él veía, los islotes y las islas que había adentro, es el archipiélago de Bahía Blanca. No lo definió como un estuario. Como un archipiélago, claro. Yo creo que en esta inundación llegó un momento que cada uno de la islita tenemos tipos con capacidades enormes y tenemos gente de grandísima capacidad, pero uno en cada lado. Claro, dispersos, digamos. Dispersos. Cada El uno día con que nos su idea, juntemos todos, claro. y hacemos un puente, vamos a tener verdaderamente una ciudad y una región, porque esto no sirve como ciudad sola, sino toda nuestra región, y te diría hasta el Interland, donde sigue todos los mercados que llegan acá o vamos para otro lado como ciudad, puerto, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que ese día que subió todo, no hubo un archipiélago porque quedó todo sobre agua, y de alguna forma, no me hago el poeta porque los que ustedes me conocen, pero que de alguna forma nos bautizó esa agua turbulenta, con orín, con servida. Con muchas cosas. Y me emociono con esos vecinos que se desesperaron por ayudar a los vecinos. Vos veías un chico que decís, un nerd con los lentecitos, se convertían en superhéroes los pibes. Sí. Y con una tabla sacaban a viejitos de un lugar. Y uno me decía, no, yo sacábamos con la gente, pero un momento me corrí porque venía una víbora desde el arroyo. Claro, sí, o sea que, fíjense en qué lugar estaban metidos, al pecho. Sí, sí, sí. Y bueno, y todos los que cayeron, mi respeto, mi cariño. Y me siento más orgulloso
de esta ciudad por ellos mismos. Exacto. Vamos a una pausa, nos escuchamos un tema bien italiano y volvemos. Gracias, Cris. Vorterix. 1000 opciones en un solo lugar. Vos elegís. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. Si te hace ruido, no es por ahí. Para evitar una estafa virtual, alcanza a consultar el teléfono. Los bancos e instituciones gubernamentales te conocen. Nunca, pero nunca te van a pedir datos o claves personales. Un estafador virtual necesita tu colaboración. Por eso va a ser paciente, amable y muy insistente. No le das larga, cortá por lo más sano. Y si te la hacen larga, hacé la denuncia en tu comisaría más cercana o en el Ministerio Público Fiscal. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y del Honorable Consejo Deliberante. La droga no solo afecta al que consume, nos afecta a todos. Si tenés un familiar o un amigo, ayúdalo a pedir ayuda. No estás sola, hablemos. Mi recuperación la hago en voz alta para que otros chicos no mueran en silencio. Hablemos. Si sos mamá o papá y tu hija o hijo consume o sospechás que lo hace, no sientas vergüenza. Hablemos. Las adicciones son un padecimiento físico, mental y espiritual y te afectan a vos y a todos los que te rodean. Pero hay una salida. Hablemos. Si tenés problemas con los consumos, pedí ayuda. El Departamento de Salud Mental del municipio está para ayudarte. Podés llamar al 291-426-1642 o acercarte hacia la Rayán 850. No estás solo. Hablemos. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Lideramos en estándares operativos y en tecnología. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, la cultura y nuestra gente. Desarrollamos el crecimiento social de nuestra ciudad y la región. Puerto de Bahía Blanca, conectado al mundo, unidos. Ahora desde Mi Bahía podés ver los recorridos, las frecuencias y la ubicación de cada colectivo de la ciudad. Puedo buscar de forma detallada cómo llegar a los distintos lugares. Ingreso al punto de origen y destino y listo. Además, me permite conocer las paradas más cercanas con respecto a mi ubicación, la frecuencia de cada línea y la ubicación exacta de cada colectivo. Súper fácil y útil. GPS Bahía también te muestra el mapa con la ubicación de los puntos SUBE. Hacé tu vida más fácil. Ingresá a Play Store o App Store, descarga la app Mi Bahía o GPS Bahía y ahorra tiempo planificando tus viajes. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi
troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore. Seguimos nel charlando paese. con César Pugliafito festejando la italianidad en Bahía Blanca, celebrándola y hablando del Día del Inmigrante Italiano, que fue el 3 de junio, y hablando también de nuestra querida ciudad y todo lo que pasamos como integrantes de esta comunidad tan hermosa, que muchas veces no sabemos muchas cosas porque estudiamos más que nada en la escuela la historia de Argentina, la historia del mundo, ¿no? De otras civilizaciones. Estamos en lugares que capaz, justamente como decís, la historia no nos explicó, pero es historia. Y para el que no sabe, pasaron cosas muy fuertes acá en Bahía, que obviamente también repercutió en todo el país. O sea, tiene que ver con un montón de cosas. Nos emocionó mucho también el hecho de la ayuda de Bahía Blanca. Me tocó ir a Olavarría hace unos pocos días y cómo nos ayudaron, cómo nos mimaron. En darte un café y en vez de ponerte las tortas y todo en un café para honrar, porque ellos también lo pasaron. Pero, ¿saben, chicas, en relación a lo que ustedes estaban planteando recién, hay algunas cosas interesantísimas? Por ejemplo, en el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hay un taller especial, como un campus, donde docentes de primaria, de secundaria, no sé si todavía está la tercera etapa ya, si se lanzó, de universitarios, para hablar sobre nuestro puerto, nuestra ciudad puerto y de toda la historia en general. Y eso es impresionante porque ya entró en la currícula, ya hay de lo que ustedes y lo que yo escuché desde los 7 años, me apasiona la historia. Y siempre nos contaron la historia desde Buenos Aires, como lo veían ellos. Claro. En los partes de batalla a Güemes no lo mencionaban a Güemes, y menos a nuestros caciques o nuestros guerreros de acá. No, y también lo que se centraba en Buenos Aires, o sea, mucho más el exterior fuera de lo que es Buenos Aires no se tocaba. Capaz Bahía Blanca sí se tocaba un poco lo que vos decías del puerto, porque es uno de los puertos importantes que dan una apertura muchísimo a nuestro país y al exterior. Pero el puerto tiene, como decís, tiene mucha historia y sobre todo también de inmigrantes. Bueno, el museo mismo tiene un montón de está de trabajando historia. Bien también. Se trabaja un montón en el museo y la verdad que es muy lindo lo que se ve y lo que se cuenta también. Sí. El puerto también, ahora no recuerdo exactamente el nombre, es el ferroviario, también al ladito. Claro, Ferro White. Ferro White, gracias. Vos sabés que muy bien también se ha trabajado y están tratando de recoger información para que de algún tiempo para adelante se puedan tomar esos testimonios de las personas mismas. Y los chicos bahienses aprendan de su historia, los edificios recuperados, la casa del espía, el mismo castillo que es una hermosura, y todo lo que hacen. A mí me encanta el museo del puerto de Ingeniero White, la casita de la aduana, que bueno, lo que contábamos con Flora el otro día, que empezaron de vuelta las amigas del museo con su chocolate, y la italianidad presente totalmente también, porque claro, ¿quién de la colectividad no ha ido a tomar a algo a la tardecita, tomando los té al uso antiguo, ¿no es cierto? Bien italiano. Ellos habían recibido hace poquito que a mí vos hablabas de la emoción, un baúl, no recuerdo bien el nombre de la persona, pero también construía barcos y había plasmado adentro de la tapa del baúl toda una pintura del barco donde había venido. Mira. Claro. Y una mamá y su hijo donaron al puerto, que es el puerto el Museo de la Comunidad. Realmente está hecho
por los vecinos, Qué quedó ahí. No, Qué, es muy hermoso. Qué agradecimiento a sus familiares. Totalmente. Porque despegarse de esa... Semejante, no, claro. Semejante reliquia familiar para que toda la comunidad pueda ir a verlo. Increíble. Sí. Se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo y rapidísimo. Es como nos pasa, ¿no? De que siempre hablamos de la historia y de esas cuestiones que son importantes hablarlas, primero para conocerlas, para el que no la conoce, y segundo que da muchísimo para hablar, porque es un montón de cosas que está bueno remarcarlas, que está bueno sacarlas a la luz también, y obviamente lo habrás visto vos en tus investigaciones para los libros, de cosas que capaz decías, mirá, ¿cómo sucedió? Y nos contaron la historia de otra manera. Por una sola carta les voy a mencionar de un comandante en esos años en donde Buenos Aires quería eliminar a todos los aborígenes de la provincia de Buenos Aires, Mitre, entre otros, que eran pensadores, entre comillas, digamos, ¿no? Que algo así decía. En este caso se le estaban hablando al ministro de guerra, al comandante, porque recibió material, llegó un barco desde Buenos Aires con algunos materiales para la guarnición y demás. Entonces este comandante dice: señor ministro, recibimos del barco Maipú los bolsones con los uniformes eran para los oficiales, y los vestuarios para la tropa de las compañías de la Fortaleza, las 2 compañías y la de la caballería. Pero no nos llegó el bolsón de vestuarios para los indios amigos, la compañía de indios amigos de esta guarnición, y merecen vestirlo. Claro. Fíjense, es algo que quiere decir, no, estaba desnudo, como se decía antes, tenemos gente desnuda acá. No, el comandante está diciendo, estos aborígenes realmente merecen vestir el uniforme de los defensores, los soldados de la patria. Claro. Sí. Tan importante, ¿no? Fíjense cómo veía uno de porteños, una en Buenos Aires, y un comandante que convivía con esos pobres, como él mismo decía, esta gente, otro comandante decía, esta gente ha perdido sus riquezas estando con nosotros, se han acristianado, definía algunos puntos desde el punto de aquel momento, pero una valoración desde... el respeto. Ahora que nosotros pensábamos que eran así, no eran así. Claro. Sí, entonces, quizás acá tengamos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Valorarnos, y creo que este 7 de marzo nos marcó también. Para ponernos con el orgullo sano, no de la canchereada, sino del orgullo verdadero de ser parte de una comunidad donde hay un vecino se puede convertir en un héroe. Tal cual. Bueno, César, la verdad, muchas gracias. Obviamente siempre serás bienvenido para contar lo que quieras. Y bueno, agradecerte por compartirnos este pedacito de los inmigrantes y también de la historia de Bahía. Agradecidas a ustedes por estar atentos. Seba, también le quiero dejar el saludo y el afecto. Y démosle para adelante, porque hay mucho para hacer. Tenemos mucho para hacer. Muy bien dicho. Tal cual. Muy bien dicho. Bueno, nosotras nos retiramos, nos vamos. Nos vamos en otro programa hermoso, lleno de historia, lleno de emoción también, porque nos emocionamos y festejamos a uno de nuestras comunidades más queridas. Tal cual, y siempre algún invitado nos deja, viste, como ese pedacito de historia que está bueno para dejarlo, exactamente, y que bueno, obviamente lo pueden ver después en los canales que tenemos. Sí, lo puedes ver en vorterixbahía.com, en Twitch, en Vorterix Bahía, y en también YouTube. en Vorterix Bahía en YouTube estamos, así que sí. Y en Naciones Conectadas AR en YouTube, que también subimos los videos. Exactamente. Bueno, Ceci, ¿nos vamos? Sí, agradecemos a Cris por su compañía audiovisual. Gracias por la música, sonido, nos encontró, sí. Y a Valentino en la producción. Y hoy el regalo de que el otro productor está en incógnito, nos vino a visitar a Sebastián Sosa. Bueno, nos vemos en un próximo jueves. Jueves, 14 horas.
por Vorterix Bahía va a estar Naciones Conectadas como siempre. Muy bien, adiós. Nos escuchás, nos ves, nos elegís. Vorterix. Estamos cerca.